Bien, como siempre voy a comenzar no tomando nada por hecho, y puesto que hay la tendencia de olvidar, pero siempre me gusta repasar lo que es lo más importante de todo, porque si estamos bien con Dios, también eternamente estamos bien, pero si no estamos bien con Dios y pensamos que nuestra relación con Él se basa en otras cosas que la Biblia no presentan así, en ese caso, no estamos bien de ninguna manera, aun si parezca que todo va bien para nosotros. Entonces, como siempre, voy a hacer la pregunta, en su opinión, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? ¿Quién quiere intentar? Yo, ¿Ok? a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien. ¿Y de qué manera Jesús nos ha podido reconciliar con Dios? Nosotros siendo pecadores y Dios siendo santo, exigiendo santidad absoluta. Él no puede aceptar nada menos que santidad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ha hecho para poder reconciliarnos siendo pecadores nosotros con el Dios santo? Vivir una vida de obediencia a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Muy bien. A través de ese sacrificio, Dios no ve en su perfección, en la perfección de Jesús. ¿Y de qué manera me beneficia la obediencia perfecta de Jesús? Que a través de esa obediencia, pues, Él conquistó de que podamos estar delante de Dios. Y Dios no ve a través de Jesús. Más o menos, pero En su exactamente. perfección. Sí, hemos usado, y hasta en mi oración usé una palabra. Jesús es nuestro Salvador, siendo nuestro otra palabra, Sustituto. sustituto. Entonces, ¿de qué manera fue Jesús nuestro sustituto en su vida de obediencia perfecta? Él pagó el precio No, eso por hizo en la nosotros. cruz. Eso hizo en la cruz. El precio fue Ya. pagado en la cruz, no en su vida. Sí. ¿Cómo es que su obediencia perfecta, el hecho de que Él hizo obras santas y perfectas, cómo me beneficia a mí eso? ¿De qué manera me sustituyó con esas obras perfectas, con su obediencia perfecta? Que nos reconcilió con Dios. Sí, ¿de qué manera su obediencia me reconcilia con Dios? ¿De qué Tiene que más? ver con la palabra sustituto. Él hizo esa transferencia. Eso, muy bien, ok. Todo lo que Él hizo Él una hizo, transferencia. Él ha consignado en nuestra cuenta ante Dios, para que cuando Dios abre su libro de cuentas y encuentra mi nombre, Felipe, ¿qué es lo que ve? Obras santas y perfectas, no las que hice, porque las mías, las que hice no son santas y perfectas, son imperfectas, contaminadas por el pecado que mora en mí, pero encuentra las de Jesús ahí, ¿sí? Eso es lo importante de la vida de Jesús, su vida de obediencia. Nosotros necesitamos no solo que nuestro pecado sea quitado, necesitamos una cuenta llena de buenas obras perfectas, eh, de tal manera que Dios las puede aceptar. Eso no hemos hecho. Entonces le tocó a Jesús en los 33 años de su vida suplir la obediencia perfecta, las obras santas que Dios había exigido que nosotros lleváramos, pero no lo habíamos hecho, pero Él lo hizo por nosotros. Tenemos sus obras. O sea, somos salvos por buenas obras, pero no las que hemos hecho nosotros. Somos salvos por las buenas obras que hizo Jesús en su vida, y lo que hizo en su muerte es quitar lo malo nuestro, ¿sí? Con su Sí. muerte, Él no suplió nada de lo bueno de Él. Eso hizo con su vida, ¿sí? ¿Entiende la diferencia? Con su vida Sí. suplió lo bueno que faltaba en nuestra cuenta. Con su muerte en la cruz, pagó, quitó lo malo que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Entonces, no solo tenemos una cuenta limpia, sino una cuenta llena de buenas obras, las de Jesús. ¿Por qué entonces nosotros tratamos de hacer buenas obras? Si no nos ponen bien con Dios, Dios nos da su favor en base a nuestras obras, en base a nuestra obediencia. ¿Por qué tratamos de obedecerle entonces? Por Por gratitud. amor, por gracia.
Bueno, por gracia, o sea, es Él que nos pone eso en el corazón por obra del Espíritu Santo. Es por Ahora decimos, gratitud, es la palabra que buscaba, ¿sí? Eso habíamos sí. visto en Hebreos 12:28 el lunes. Habiendo recibido un reino inconmovible, o sea, nosotros no hacemos nada para ganar ese reino, eso lo recibimos gratuitamente. Pero habiendo recibido eso por obra de Jesús, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Ese es el propósito de nuestra intención, nuestra lucha para obedecer a Dios, servirle a Él y al prójimo, es por gratitud a Él. Gratitud es algo que viene después de algo que hemos recibido. Si nos toca a nosotros obedecer para estar bien con Dios, eso es algo que tendríamos que hacer antes de tener su favor. Pero no es así. Lo que hacemos nosotros es después, por gratitud, por lo que ya tenemos, el favor de Él que ya Jesús ganó y que ya lo tenemos gratuitamente. ¿Sí? ¿Han entendido? Eso cambia de gran manera nuestra perspectiva con respecto a las obras, la obediencia que tratamos de hacer, la gratitud que sentimos, la motivación para nuestra lucha. Es una motivación ya no para ganar, no de miedo, sino de amor. Es por algo muy placentero que podemos luchar. Él quitó la carga del tener que, de la obligación de hacer las obras. Ya nos ha librado para, sí, luchar para hacerlas, pero porque queremos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que habíamos visto el lunes, la primera parte, donde habíamos visto cómo entró el pecado al mundo, que entró por el pecado de Adán y Eva? Y Adán fue responsabilizado por el pecado, aunque no cometió el primer pecado, porque eh, él había puesto a Adán como cabeza de la mujer y para amarla, protegerla, guiarla en lo correcto. Y eso no cumplió. Por eso él queda responsable por el hecho de que el pecado entró al mundo, aunque ella sí cometió el primer pecado. Eh, en eso habíamos estudiado para entender por qué el mundo es como es, porque para nosotros es tan difícil la lucha, aunque sea por gratitud, pero para obedecer a Dios, para servirle, porque hemos heredado ese pecado de Adán y Eva y eso contamina y corrompe todo lo que hacemos. Agrega malos motivos a todo lo que tratamos de hacer y eso lo contamina ante Dios. Y por eso hemos necesitado un Salvador que ha hecho todo perfectamente por nosotros. Eh, entonces, gracias a Dios por eso, pero ese capítulo nos ayuda a entender eso. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué no podemos salvarnos a nosotros mismos? Porque todo, desde la concepción, está contaminado por el pecado y eso arruina todo, hace que Dios no pueda aceptar nada de lo que nosotros hagamos sin que sea limpiado primero por el Salvador, ¿sí? Y sin tener lo que Él ha hecho consignado en la cuenta. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esa lección? Hermano, Sí, entonces aquí o sea, las personas del mundo es necesario que reconozcan a Cristo como Salvador. Porque hay personas aquí en mi barrio de que ellos, o sea, sí son buenas personas, ayudan así en momentos difíciles, pero no tienen a Cristo. ¿Qué pero pasa con esos personas? realmente ante Dios son buenas personas. ¿Qué ha dicho Dios en Romanos 3:12? Desde su perspectiva, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde la perspectiva de Dios, no hay buenos, todos somos malos, igual a esos que están en el barrio. Por eso, nosotros sí necesitamos a Cristo y también ellos, porque la sociedad puede considerar a esas personas como buenas, pero Dios no, y por eso sí necesitan el Salvador. Si no, van a tener que ser enviados al infierno eternamente al final.
Eso es lo que la Biblia dice, que es la consecuencia. Nadie tiene que ir al infierno, porque lo que Jesús hizo, lo hizo por todo el mundo, obedeció por todos, pagó el castigo por todos. Pero los que rechazan y rehusan creer eso, no reciben el beneficio. En el día del juicio van a ser colocados a la izquierda de Jesús y luego enviados al infierno. No importa cuán buenos hayan sido, ¿sí? Aparentemente, porque para Dios todo lo que hacen es contaminado, igual que nosotros. Entonces, sí, necesitan a Cristo. Por eso, usted está aprendiendo, Mario, de Jesús. Dios quiere que usted comparta ese mensaje de sí, eso tiene que comenzar con lo malo que hacen. Aunque parezcan buenas personas, son pecadores, dice la Biblia, que Dios hasta mira sus pensamientos, sus actitudes, sus inclinaciones en su corazón y ahí ve suciedad. Entonces, aunque parezcan buenas personas, ellos necesitan entender, son pecadores y no van a poder ir al cielo al final si no tienen al Salvador, si no creen en el Salvador. Entonces, su propósito sería mostrarles su pecado. Eso llamamos la predicación de la ley. Y luego mostrarles, cuando reconocen ya que son pecadores, hablarles del Salvador Jesús. ¿Sí? Después de eso usted no va a poder hacer nada, porque la obra de obrar la fe es obra de ¿quién? Su. Es suya, sí, es la obra del Espíritu Santo. Él es el que tiene que obrar la fe. Nuestro papel es comunicar el mensaje de que las personas son pecaminosas, pero que Jesús vino y obedeció perfectamente por todos y pagó el castigo por todos. Y el que cree eso, salvará. ¿Sí? Solo el que cree. La Biblia dice, el que no cree será condenado. Ahí está. Sencillo. Duro, pero sencillo y claro. Así será. Entonces, usted tiene oportunidad ahí, pero no lo haga por necesidad ni por obligación. Si lo va a hacer, sea porque mira lo que Dios ha hecho para mí. ¿Sí? Mira cuán grande ha sido su amor a mí. Ahora, ¿qué quiero yo hacer por gratitud? Y algo muy bueno para hacer por gratitud es comunicar a otros estas noticias. ¿Sí, Mario? ¿Entendió? Sí, gracias, mi hermano. Ok. Muy bien. Y también pueden usar estas herramientas que nosotros estamos ofreciendo aquí en estos cursos para poder comunicarles eso también. ¿Alguien dijo algo más? Bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, No. si no, entonces vamos a seguir con la lección Dios, en la cual todavía estamos bien, vamos a ver malas noticias, las consecuencias que sufrieron Adán y Eva por su pecado. No era el castigo, porque el Mesías, el Cristo, iba a sufrir el castigo, que es el infierno, pero sí habría ciertas consecuencias que vendrían con su pecado, algo que hasta les serviría para el bien. Siempre, nunca iban a poder pensar que podían salvarse a sí mismos. Y esas consecuencias también les iba a ayudar no poner su enfoque en un paraíso terrenal, sino en el paraíso que viene después de esta vida. Entonces, eso vamos a ver en esta lección. Bueno, ¿están listos? Ya vamos a ver el video. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos compañeros estudiantes de la palabra de Dios. En la lección anterior, en lugar de condenar a Adán y Eva al infierno, Dios les dio a ellos y a nosotros la primera promesa de un Salvador, la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Sin embargo, el pecado tiene consecuencias. Cuando la desobediencia de Adán y Eva introdujo el pecado en el mundo, todo cambió. ¿Qué tan drásticos fueron esos cambios? Considere cómo sería vivir en una mansión con lo mejor de todo, atendido por criados, cocineros y choferes.
Entonces un día usted deja la lujosa mansión y se muda a un barrio pobre, horrible. No hay electricidad ni tuberías interiores y las calles están llenas de aguas negras en descomposición. Puede imaginarse el contraste, la sensación de pérdida. Esa pérdida es mínima en comparación con la pérdida que Adán y Eva experimentaron cuando Dios los expulsó del Edén. Tuvieron que abandonar una tierra de perfección y comenzar a vivir en un mundo pecaminoso. Es difícil para nosotros apreciar este sentimiento de pérdida, ya que siempre hemos vivido en un mundo pecaminoso. Como nunca hemos conocido un paraíso sin pecado para ayudarnos a comprender la pérdida, consideremos 6 preguntas. Nos ayudará a comprender la perfección que falta en nuestras vidas. Pregunta número 1. ¿Qué pasa si no hay dolor en el parto? Ese fue el diseño original hasta que el pecado entró en el mundo y Dios le dijo a Eva y a todas las mujeres sus siguientes: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Pregunta 2. ¿Qué pasaría si todas las relaciones, especialmente los matrimonios, fueran armoniosos y libres de intereses personales? Ese era el plan original. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Eva: tus deseos te llevará a tu marido y él te dominará. Pregunta 3. ¿Qué pasaría si el trabajo fuera fácil en lugar de difícil y estresante? Ese fue el diseño original. Eso cambió después de la caída en pecado. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Pregunta 4. ¿Y si las personas nacieran sin pecado? Debido a que el pecado entró en el mundo, todas las personas ahora nacen pecaminosas. Con el rey David confesamos con certeza: fui pecaminoso al nacer, pecaminoso desde el momento en que mi madre me concibió. Pregunta 5. ¿Y si siempre obedeciéramos a Dios en todo? Dios espera de nosotros una vida perfecta. San Pablo, bajo inspiración, escribió: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto le incluye a usted y a mí. El pecado será una lucha constante en nuestra vida diaria hasta que muramos. Pregunta 6. ¿Y si no tuviéramos que morir? El peor cambio para Adán y Eva y para toda la humanidad fue la muerte. Después de que ellos pecaron, Dios les dijo a Adán y a Eva: polvo eres y al polvo volverás. San Pablo lo resumió de la siguiente manera: la paga del pecado es la muerte, porque el pecado entró en el mundo, todos moriremos. Una frase bien conocida dice: las 2 únicas cosas de las que podemos estar seguros son la muerte y los impuestos. La muerte es una realidad. Nadie va a vivir para siempre. Mientras que el campo médico define la muerte como una falta de actividad cerebral, la vida define la muerte como separación. Hay muerte física. Esta es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo va a la tierra, polvo al polvo, y el alma continúa existiendo en el cielo o en el infierno por toda la eternidad. También está la muerte espiritual de los incrédulos. Aunque físicamente vivos, su falta de fe los separa de Dios. Finalmente existe la muerte eterna. Estas son las personas separadas eternamente del amor de Dios en el tormento del infierno. En medio de la muerte, Jesús vino a la tierra para traer vida. Él murió para que tengamos vida eterna en el cielo. En medio de la muerte, Jesús vino a la tierra para traer vida. Él murió para que tengamos vida eterna en el cielo. Si el infierno, con todo su horror, durara solo semanas o meses, o incluso 1000 años, no estaría tan preocupado por aquellos que actualmente están separados de Cristo debido a su ignorancia, temor o arrogancia. Ese, sin embargo, no es el caso. El infierno es eterno, tiempo sin fin. El propósito de estas lecciones es aprender y luego compartir el único mensaje
que cambia la muerte por la vida. Ahora vaya a su aplicación para responder las preguntas de revisión y refuerzo. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Voy a parar de compartir el video y ya vamos a ir a las preguntas de repaso. ¿Ya las ven? O sea, la plata es para que paguen el cable y lo que sea para llamar. ¿Eso? ¿Están viendo las preguntas? Sí. Sí. Ah, ok. Pero primero, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta sobre lo que vieron en el video. No. ¿Dónde se va de la cátedra? Alex, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, vamos a meternos. Hola, Alex. Cuando no están hablando, por favor de poner en mudo sus micrófonos porque ya habría sonidos de fondo si no lo hacen. No me lo saluda. Ya. Bien. Si una persona perdona, voy a subrayar la pregunta que vamos a hacer. Si una persona perdona al pecador que otro ha cometido contra él, ¿significa que le quitará todas las consecuencias de su pecado? No. No. ¿Puede dar algún ejemplo de cómo sería eso, de no quitar la consecuencia? Porque algunos piensan que sí, si usted ha perdonado a alguien, le va a quitar toda la consecuencia que causada por su pecado. ¿Alguien puede dar Porque un ejemplo, Ok, alguien que una pareja, un matrimonio, una persona que le haya sido infiel, por lo menos la esposa lo perdona, lo recibe en su casa nuevamente, pero ya por lo menos tiene una consecuencia de que ya no va a confiar plenamente, que ya ahí esa relación tiene que volver a construirse nuevamente en confianza, en respeto nuevamente. muy buen ejemplo. Y hasta no obligatoriamente tendría que ni siquiera recibirlo. Perdonarlo sí en su corazón, no guardarle rencor por lo que ha hecho, pero podría ser que ni siquiera lo reciba otra vez en casa o que vuelva en el relación matrimonial. A lo mejor es sí, tratar de restablecer el matrimonio, especialmente si hay hijos. Pero eso sí serían consecuencias. Aun si lo recibe, habría que reeducar, ir luchando para superar todo lo que la persona siente. Otro ejemplo podría ser un tesorero de una congregación roba dinero de las ofrendas, después se arrepiente y devuelve lo robado. Aún así, la congregación le dice que ya no puede seguir siendo el tesorero, porque como en el otro caso, la confianza ya se ha perdido. Entonces, esas son consecuencias naturales de pecados cuando los cometemos, pero no significa que no somos perdonados. Hay diferencia entre perdonar y confiar o que no tenga que sufrir ninguna consecuencia. Bueno, ya vamos a aplicar eso al caso de Adán y Eva. Dios perdonó a Adán y Eva su pecado de cometer del fruto prohibido. Aún así, había ciertas consecuencias de su pecado que tendrían que sufrir. ¿Cuál consecuencia había en la naturaleza, para comenzar? Sin hablar de la consecuencia para ellos dos. Pero había una consecuencia hasta que la naturaleza sufrió, que seguimos viendo hasta el día de hoy. ¿Qué consecuencia había en la naturaleza? ¿De qué manera sufrió la naturaleza del pecado de Adán y Eva?
anteriormente, hoy día hay sobre una ley de la naturaleza, la sobrevivencia del más fuerte, ¿sí? Y cada animal o muchos animales para sobrevivir tienen que matar y comer a otros. ¿Eso había antes del pecado? No. No, hay diferente balance. Todavía eso es un balance en la naturaleza, pero un balance que envuelve la muerte, que animales matan unos a otros. ¿Sí? Entonces todo el balance en la naturaleza ha cambiado en forma negativa para el hombre. Animales pacíficos volvieron salvajes y ya tenían que matar y comer unos a otros. Ahí hasta eran amenaza para los hombres también. La muerte también entró para las plantas y los animales. Antes no había muerte de ninguna clase. Entonces, pero ahora la muerte sí entró. Todas esas eran consecuencias en la naturaleza, todo lo cual iba a ser más difícil la vida de Adán y Eva también. Bien, próxima. ¿Cuáles serían las consecuencias específicas para las mujeres? Dolor en el parto. Sí, eso no podemos imaginar cómo habría sido antes del pecado si Eva hubiera tenido un pecado antes hubiera tenido un niño, un hijo antes de entrar el pecado. Cómo eso habría sido placentero hasta o sin dolor, pero la Biblia dice que el dolor en el parto llegó a existir después del pecado. De alguna manera Dios hizo que tendría esos dolores fuertes. Y había otra consecuencia para las mujeres. ¿Cuál iba a ser la otra? Que parece al principio como algo positivo, pero si uno entiende bien, iba a ser algo negativo para las mujeres. Y si su deseo será para su marido, eso parece positivo, que las esposas tendrían el deseo para sus maridos. Pero la última parte de esa frase, y él la dominará, muestra que hay algo ya torcido en esa relación, en ese deseo. Por ejemplo, aun si el esposo abusa, golpea a su mujer, su deseo seguirá siendo para él. Y eso notamos que sucede mucho. Hay una mujer muy maltratada por su esposo y eso es motivo para por lo menos separarse de él, para proteger su propia vida. Pero vez tras vez, tras vez, aun cuando los parientes exhortan y indican ¿no? que debe separarse de él, vuelven a él, ¿verdad? No hay ese fenómeno que se ve mucho y frecuente. Ese fenómeno es debido a esto que Dios ha indicado aquí. Y va a tener un deseo no sano para su marido, de tal manera que le llevaría a permanecer con él, volver a él vez tras vez, siempre, aun si él la maltratara física y emocionalmente. Eso es un gran daño para las relaciones matrimoniales. Okay. ¿Entendido? Próxima, ¿cuáles serían las consecuencias específicas para los hombres? Que tendría que trabajar la Duro. O sea, tierra, antes había trabajo. Dios les dio el el trabajo sudor, de cuidar el jardín, pero ahora ese trabajo volvería difícil, con mucho sudor, con muchas dificultades. ¿Qué son algunas cosas que harían difícil el trabajo principal del hombre, que originalmente era simplemente sembrar y cosechar lo que había sembrado? ¿Qué dificultades habría que haría esa obra difícil? que ahora tendría que trabajar la tierra, sembrarla, cultivarla. Eso iba a ser antes, pero hay algo que iba a hacer que ese trabajo sería más difícil, porque ellos iban a plantar, sembrar más árboles de frutas, etcétera, para poder comer de esos árboles. O sea, había ese trabajo antes, pero ahora algo lo iba a hacer
más difícil. Dice, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Y de qué manera sería Cuando maldita la tierra? Comenzaría a producir cosas que antes no producía. Ok. Los espinos, los cerrojos. Exactamente, hierba mala que impediría el crecimiento de la cosecha, de los granos que necesitaban para comer. Entonces habría otras plantas que impedirían, y espinos, o sea, ya tratando de hacer la cosecha siempre le picarían también esos espinos y también impediría el crecimiento. Tendría que antes de la cosecha ir luchar para quitar la hierba mala, las plantas con espinas. Entonces, parece que antes del pecado es otro cambio en la naturaleza. No había plantas con espinas. Todo era placentero, todo era agradable para el hombre y crecería fácilmente, sin problemas, las plantas y lo que necesitaba para comer. Eso habría sido, sería la dificultad para los hombres. Bien. Uno, ¿verdadero o falso? Todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. ¿Qué piensan? Sí. Verdadero. ¿Todos de acuerdo? Sí, Muchos. sí, ¿Qué es la imagen de Dios? porque como dicen, sí que hay más. Sí, sí. Otra palabra. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿En qué consiste la imagen de Dios? En su identidad, creo. Significa que nos parecemos a Dios, o sea, físicamente, Dios es espíritu, no tiene apariencia física. Entonces, ¿de qué manera Adán y Eva sí fueron creados a imagen de Dios? ¿En qué consistía esa semejanza que tenían con Dios? ¿Que somos sus hijos? No, eso No. seguimos siendo los que creemos en Él, pero en eso no consistía la imagen de Dios. Eran creados ¿de qué manera? Semejantes a Dios. En la parte espiritual. Su sonido, su audio no es muy bueno. Pero la respuesta es, la En misma su Biblia da, comunión en el amor. más que eso. Dios los creó santos y perfectos. La imagen de Dios, que Adán y Eva tenían, eran similares a Dios en su santidad. Dios era santo y perfecto y ellos también, santos y perfectos. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Ya seguían siendo santos? ¿Seguían teniendo la imagen de Dios? No. No, ¿verdad? No. Hay una referencia que indica esto claramente, de Génesis 5:3. Cuando nació Set, otro hijo que iba a sustituir ya a Abel, que había muerto, ese versículo dice que Set nació a imagen de sus padres, no a imagen de Dios. Si quiere puede verlo. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y Ajá. ¿A la imagen de quién nació Set? de Adán y Eva. Sí. ¿Y su imagen era cómo? ¿Santa o pecaminosa? Pecaminosa. Pecaminosa. Todos ya nacen sin la imagen de Dios. No son creados a imagen de Dios ya. Y hasta el versículo que dice que después del diluvio, que no deben matar unos a otros, porque a imagen de Dios es creado el hombre, pero está hablando de la creación de Adán y Eva, no de los que vienen después de Adán y Eva, porque este de Génesis 5:3 muestra claramente que ya todo el mundo. Y vimos el versículo de Salmo 51:5, confesión de David, que desde la concepción es pecador. Eso significa que no tiene la imagen de Dios, aún como un infante antes de nacer.
es pecador y eso es contrario a la imagen de Dios. Después podemos ver más sobre la imagen de Dios. Sí, cuando la persona llega a la fe, parcialmente es restaurada la imagen, pero no porque ya dejamos de ser pecadores, sino porque tenemos las obras santas de Jesús en nuestra cuenta. Así Dios puede vernos Él como santos y perfectos, aunque no lo somos, porque tenemos la santidad de Jesús en la cuenta. Pero eso no es la imagen completa, porque la imagen completa es que nosotros mismos con nuestros actos, pensamientos, seríamos santos, así como Dios. Eso sí se va a recuperar algún día, cuando llegamos al cielo. Ya seremos completamente santos y perfectos por nuestros propios pensamientos, palabras y obras, sin dejar de hacer nada que Dios quiere que hagamos. Esa santidad tendremos otra vez en el cielo, pero no antes. En esta vida somos todavía y seremos siempre pecadores, pero la solución es la santidad de Jesús por nosotros. Eso tenemos gracias a Dios, creyendo en Él. Bien, ¿han entendido? Entonces, realmente la respuesta es falso. No todos son creados a imagen de Dios. De hecho, nadie ya es creado a imagen de Dios. Todos nacemos teniendo la imagen de nuestros padres pecaminosos. Es un gran error que muchas iglesias tienen. Y hasta muchos dicen que el hombre mismo puede llegar a ser santo y perfecto, aún en esta vida, pero no es así. La Biblia no permite esa conclusión. Bueno, ¿cuál? Próximo. Ya no. ¿Cuál fue la peor consecuencia del pecado de Adán y Eva? La peor consecuencia. ¿Alguien recuerda? Que todavía es una consecuencia que todos sufrimos hasta el día de hoy. Mucho peor que tener que trabajar la tierra con sudor del frente o de los dolores del parto. Hay algo peor que eso. Una consecuencia peor. ¿Qué va a sucedernos todos al final de la vida? La muerte. La muerte, ¿sí? Es un invasor, un enemigo que ha entrado al mundo maravilloso. Pero es una consecuencia. Gracias a Dios, sin embargo, no es una consecuencia eterna, que al final, por la obra de Jesús y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos para a la gloria. Gracias a Dios por Él. Pero por ahora sí es una consecuencia y algo que da todavía miedo natural cuando ya llegamos al final de la vida. Bien, otra. ¿Qué significa la palabra muerte como es usada en la Biblia? ¿Qué significa la palabra muerte como es usada en la Biblia? ¿Siempre habla de qué? Tiene 3 significados, según el Ah. video. Ajá. Tenemos muerte física, muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Y qué envuelve cada una de esas muertes? Muerte física es cuando al polvo se regresa al polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, entonces, ¿y qué pasa con el alma? El alma sigue vivo, sigue Sí, viva. entonces se separa. La palabra Se muerte separa. significa separación, como es usada en la Biblia. Y en los 3 tipos de muerte hay separación. Cuando la muerte física, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo va a la tumba y el alma va al cielo. Si es creyente, va al infierno, si es incrédulo, pero aún así separada del cuerpo. La muerte espiritual es separación del amor de Dios, ¿sí? Aún en esta vida. La muerte eterna es separación eternamente del amor de Dios y los beneficios del cielo. O sea, siempre envuelve separación. Bueno, ¿cuál es el propósito? Pensando en eso, en la peor consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿cuál es que es la muerte?
¿Cuál es el propósito principal de este curso? El perdón. Sí, y ¿cuál es el beneficio del perdón de que se habló al final de este video? ¿Cuál es el beneficio del perdón? Aquí tenemos un mensaje que nos muestra cómo la muerte puede convertirse en Vida vida. eterna. Vida, sí, sobre todo la vida eterna. Pero aún en esta vida ya tenemos la vida eterna, es nuestra ya, aunque no estamos disfrutando cómo será en el cielo, pero ya la vida eterna es nuestra. Ya. El que cree en el Hijo tiene, dice, la vida eterna. Es algo, es presente, tiempo presente, ese verbo. Entonces, sí, es aprender y luego compartir el único mensaje que cambia la muerte por la vida, sobre todo la vida eterna. Ese es el propósito principal de este curso. ¿Alguna pregunta? No. Sobre esto también, si hay poco de tiempo al final, si tienen preguntas sobre otros asuntos que no están, no se ha presentado en esta clase, también pueden hacer las preguntas. ¿Alguien? No, yo no. Iba a buscar para usted el referencia que muestra que la imagen de Dios es la santidad y perfección. Ok. Un momento. Uno en Efesios y otro en Colosenses. Colosenses, ¿qué es? Un momento. No está mostrándose aquí. Ya. Colosenses 3:10 es uno. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien. Y el otro. Eso muestra también que incluye conocimiento perfecto de parte de nosotros, de Dios, y eso viene al llegar a la fe. Un momento, voy a buscar el otro todavía. Revestido del nuevo. Bueno, tendré eso para la próxima, porque no está apareciendo aquí en la lista. Bueno, eso tendré para ustedes la próxima vez. Pensaba que estaría aquí mismo. Bueno, pero sí hay uno que indica que es creado otra vez en la santidad de Dios. Voy a buscar en otro.
Bueno, lo tendré para la próxima. Voy a hacer la nota. Ok. Listo. ¿Alguien más tiene pregunta para esta vez? Si no, vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos por esta clase en la cual hemos visto, sí, cosas negativas y difíciles de enfrentar, que son las consecuencias del pecado de Adán y Eva que todavía seguimos sufriendo, pero te damos gracias sobre todo por el hecho de que no tenemos ya que sufrir la consecuencia eterna, la separación eterna de ti en los fuegos del infierno, todo por lo que Jesús, tu Hijo, ha hecho por nosotros. Pido, Señor, que nos confirmes en esa fe en Él hasta la muerte para ya entrar a las mansiones del cielo, creyendo en Él, no en nosotros mismos. Y que todo lo que hagamos sea por gratitud a ti, no para ganar tu favor, sino confiando que tu favor ya lo tenemos por Jesús. Todo esto, Señor, pido y que bendigas a cada estudiante de gran manera en todo lo que hagan, especialmente en sus esfuerzos de compartir lo que han hecho con otros. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, sería hasta el próximo lunes, Dios mediante. Dios mediante. Ujú. Ok, bueno, hasta la próxima. Ok. Bye. Dios los bendice a todos, hermanos y hermanas. Igual.